El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Está como siempre conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Muy buenas tardes, maestro. Y muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Bueno, siempre decimos que en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura, ofreciendo nuestra opinión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y ustedes dirán, ¿qué de oportuno tiene hablar de la esclavitud? Pero fíjense ustedes que no se trata del tema de la abolición de la esclavitud como algo histórico, sino de la lucha contra la esclavitud. Y esas batallas y esas conquistas aparentemente históricas creo que deben sostenerse durante toda la vida del ser humano. Ahorita vamos a ver por qué. Pero Zaida nos dirá cómo se nos ocurrió este tema y a propósito de qué fecha. Así es, a propósito de la celebración del Día contra la Esclavitud, de la lucha contra la esclavitud, que se celebró en días pasados, el 23 de agosto. Y para eso invitamos a Pedro Castilla, un maestro, amigo nuestro del Ateneo Fuente, quien además es historiador, un gran académico, promotor de la cultura. Él está encargado del área cultural en el glorioso Ateneo Fuente. Pedro, muy buenas tardes, bienvenido a tu casa. Bienvenido. Ernesto, Zaida, muchísimas gracias por la invitación. Acudo con muchísimo gusto cada vez que me permites, compartir los micrófonos de Radio Universidad y de compartir este espacio con ustedes. Pues créelo, Ernesto, que lo hago con muchísimo gusto. Y pues bueno, trabajando arduamente con la cuestión histórica en el Ateneo Fuente. No soy el responsable de la actividad cultural, se me va a enojar la maestra Paola Íñiguez, que es la directora ahí de esa área. Ajá. Pero por supuesto que ahí le colaboramos a nuestro director, el ingeniero Miguel Ángel Rodríguez Calderón, ahí en todas las cuestiones del área técnica. Además, un maestro del micrófono que siempre está en los eventos culturales, por eso lo identificamos con la cultura. Y pues en Corrillos, ahí en los pasillos del Ateneo, en estos días platicábamos, ¿qué estás haciendo, maestro? Dijo, estoy viendo el esclavismo. Dijo, bueno, pues ahí tenemos tema para este fin de semana, para este viernes, para que no se nos olvide esta relación tan radical que ha generado la humanidad, porque es un producto social, es una construcción del ser humano, no está en la naturaleza. Y tiene su significado histórico. Y además siempre debemos de estar preparados para un brote de esclavitud que existe todavía. ¿Por qué no hablamos de los conceptos? ¿Qué es el esclavismo? ¿Cómo entendamos esto? Mira, yo creo antes de iniciar, pasando precisamente por esos conceptos que tú señalas, Ernesto, efectivamente, pues retomar lo que tú mencionas, esto es producto de la sociedad, esto es el embalaje que ha cargado la sociedad a través del tiempo. Y que pues bueno, estos conceptos de esclavitud nos vienen desde tiempos muy antiguos, Ernesto, y que están documentados plenamente desde los griegos, seguramente de una mejor forma con los romanos, precisamente cuando se conquistaban todos estos territorios y precisamente se esclavizaba a la población que vivía en ellos. Los hacían trabajar como esclavos. De los egipcios, pues bueno, imagínate, pues ahí cuando llevaba yo en el Ateneo Fuente mi materia de análisis de textos de la literatura universal y que atendíamos al estudio del libro segundo de la Biblia, que es el Éxodo, pues donde explica precisamente esta cuestión del pueblo de Dios que fue esclavizado durante cientos de años por estos faraones del antiguo Egipto. Entonces, pues bueno, es un tema
que viene precisamente en este embalaje de la historia del hombre y que tiene pues varias miles de años de existir y que todavía el día de hoy, 2016, es un tema vigente. Y además con distintas perspectivas de interpretación o estudio, porque esta es una cuestión histórica, pero tiene que ver con aspectos económicos fundamentales. No se puede explicar este tipo de desarrollos de las culturas que nos estás hablando sin el esclavismo, y en la Edad Media también, pero también tiene su perspectiva psicológica, psicoanalítica, o si se quiere antropológica. ¿Cómo es que se da esa estructura, esa relación del amo y el esclavo? Que es una figura muy particular, en la que uno está sometido al otro. El otro se considera el dueño y señor absoluto, y considera además al esclavo como parte de su propiedad. Y ya entrando a ciertas épocas, pues como mercancía, siendo propietario de otra persona, de un ser humano, pues también se puede lucrar con él. Y desde la parte del derecho también el aspecto jurídico, pues porque el esclavo pierde todos sus derechos. Y desde el aspecto psicoanalítico podríamos pensar que se somete al deseo del otro, del amo. O sea, el esclavo es una persona que tiene que renunciar a su propio deseo y voluntad por sacrificio hacia quien es su dueño. Bueno, ahí tienes así como que... Exactamente, vaya. Incluso desde el político. O sea, A ver, desde el político. Sí, yo creo que Ernesto quiere llegar inclusive al tema conyugal, hombre, de cómo estamos sometidos a la Mira, voluntad de otra persona. Para el final. Sí, para el fin era como que de los Seguramente finales, yo creo que lo vas a abordar desde... Ya te lo descubrí tu intención desde pero antes. Mira, la preocupación es de que esto está presente y tenemos que luchar todos contra el pequeño amo que llevamos dentro. Nos sueltan tantito la cuerda y ese afán de posesión de las personas no se ha extinguido de la naturaleza humana. Y vemos muchas relaciones en la actualidad en las que hay un sometimiento muy parecido al de la esclavitud. Entonces no nos es un tema muy extraño. Y en la actualidad, si vamos a las estadísticas, se habla, yo no sé si esto es exagerado, de que actualmente existen hasta 8 millones de personas en situación de esclavitud, y la trata de blancas y de personas y el comercio sexual pasa por todo eso. Entonces, el trabajo infantil, el abuso, la explotación, que lejos de ser una forma incluso la laboral de los adultos, o sea, con jornadas de trabajo exageradas, sin derechos, pues bueno, que se puedan retribuir. Bueno, pero volvamos al origen. A ver, pues bueno, efectivamente, Ernesto, pues bueno, esto es muy antiguo. Nosotros muchas veces partimos de la idea del esclavismo ya en una etapa moderna, ya en esta etapa que surge pues después de la Edad Media. De la Edad Media, en la Alta Edad Media, precisamente con la colonización. Si nosotros hablamos ya del concepto de esclavistas modernos, tenemos que utilizar palabras claves. Yo creo que la primera palabra clave es África. Entonces, esa es la primera palabra clave, y las segundas palabras pues serían principalmente Francia e Inglaterra, que similar a lo que hicieron los romanos, similar a lo que hicieron los egipcios al conquistar tierras, que ahora se llama colonizar, pues bueno, claro, a todos los naturales de estas nuevas tierras, pues los sujetan precisamente a este proceso de esclavismo. Entonces, estos europeos occidentales tenían ya tráfico de África antes de la llegada a América, para algunos países europeos, ¿no? Es correcto, definitivamente. Para el Islam, me parece. Así es. Entonces, este concepto que ya nace en la Edad Media, partiendo de la idea de África, hablando territorialmente, e igualmente de las grandes coronas que existían aquí en el tiempo, como era Francia, como era Inglaterra, pues al llegar a estos nuevos territorios, pues empiezan a colonizar y empieza ese gran tráfico. Yo creo que era el oro negro, como se le llamaba también en aquel entonces, pues representaba muchísimo dinero, muchísima riqueza para estas coronas, el tener trabajando esclavos en las coronas, en las colonias, y como tú bien lo mencionas, también traficándolos hacia otros países de Europa, de Oriente e inclusive de Asia. Sí, y con la colonización de América, esto se hace más que evidente, ¿no? Entonces cruzan la frontera y vean en Luisiana cómo hay población de raza negra, y esto pues tiene que ver con su origen africano, ¿no? Es correcto. Inclusive, pues bueno, no vayamos tan al norte. En nuestro propio estado, Ernesto, vamos a encontrar comunidades. Si nosotros nos vamos por allá, para el lado del norte de
Cloete, de Barroterán, claro, de todos, pues vamos a encontrar que hay núcleos poblacionales que provienen precisamente de familias de razas negras, de razas chinas, que llegaron como esclavos a América y que se establecen en el norte, y con el avance de los derechos civiles, de los derechos naturales, pues bueno, ellos logran su libertad. Como los pero mascobos, que los tenemos, sí, los mascobos es un gran ejemplo de los que tenemos por allá. Los chinos, que son extraordinarios jugadores de béisbol por allá en la región del norte, tenemos esas familias que pues bueno, llegaron bajo esa situación a América, y que y se integraron, pues no propiamente tan al norte, sino también aquí en lo que era el virreinato de la Nueva España. Bueno, pues ahí tenemos un panorama general de nuestro tema. Vamos a continuar con eso, Zaina. Así es, vamos a nuestro primer corte, pero antes les recuerdo la línea de comunicación es el 482-6995. Les recuerdo, también estamos en Facebook, en YouTube también. Pues recientemente tenemos nuestra cuenta de Twitter, @eluniversoextensión. Pero sobre todo los invitamos a participar y que visiten nuestra página ernestoduque.com. Ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Vamos a escuchar a Javier Solís con el tema Esclavo y Amo, muy ad hoc para este tema. Regresamos. Ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Recuerden que esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de nuestra Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Estoy como siempre con Zaida Morlet platicando el día de hoy sobre la abolición de la esclavitud, y para eso está con nosotros también nuestro compañero maestro universitario Pedro Castillo. Y estamos platicando sobre pues este concepto que está en la, digamos, médula de la humanidad. Es algo con lo que hemos vivido históricamente, y también reflexionábamos acerca de que es un tema que tiene continuidad. O sea, se puede abolir la esclavitud por decreto en un sector, en una población. Se considera que en el universo, en todo el país, en todo el mundo ya está prohibida, pero sin embargo existe. Ese es el tema, y estábamos, si quieren podemos hablar del concepto, no sé, esclavo y amo, cómo el amo se considera el dueño. Pero fíjate, Pedro, yo pensaba en algo incluso todavía más allá. El amo tiene posesión del esclavo, pero además puede disponer de su vida. Esa es una de las cosas con las que vive el esclavo, porque ve en el amo el deseo de muerte del esclavo. Pero por otra parte hay como una simbiosis, porque el amo vive de lo que produce el esclavo. Del esclavo, exactamente. Dice Michel Foucault que el amo se presenta como infinito o eterno, como libre. Bueno, psicológicamente hablando, y el esclavo se presenta como ligado a su cuerpo, como si no fuera eterno, ¿no? Entonces, cuando el amo tiene propiedad, pero además derecho de vida y muerte, pues es un sometimiento muy absoluto. Y en esta situación se han producido situaciones verdaderamente bárbaras. Ha sido una parte muy oscura del ser humano con la que hemos cargado. Hay una situación en esto del esclavo y amo. O sea, es una relación, si bien simbiótica, es algo pues contrastante. Porque por cada amo, no sé, hay 20, 30, 40 esclavos. Claro. ¿No? Eso es una cuestión de numérica. En el momento en que un esclavo decida remover un poco y rebelarse, pues la cantidad numérica va a superar al amo. O sea, en ese sentido, sí hay un como deseo muy, muy escondido de seguir perteneciendo al amo, de seguir siendo su esclavo. O sea, si yo tengo mi grupo, o sea, si yo soy una esclava, pero nada más tengo una ama, o sea, con 5 o 6, o sea, me puedo rebelar y entonces someto al amo. O sea, en cuestión numérica, vamos a decir. Suena fácil, pero claro, ahí está no la es historia. fácil, exactamente. Claro, no es fácil porque hay una cuestión de esclavitud, pues desde el punto del nacimiento, ¿no? O sea, supongamos que pues sí, se compraron 2, 3 esclavos y van teniendo hijos, y entonces desde pequeños van conociendo esa figura del amo. O sea, en cuestión desde el nacimiento, sí, pero
cuando se esclaviza, cuando se tiene toda esta vida, sí es una, por eso le digo, es una relación como que de no quiero ser libre, o sea, prefiero obtener un amo. Pues suena un poco abstracto. Vamos a la historia. Mira, así es. Vamos a la historia para que veas cómo han sido los movimientos de abolición y el costo que ha tenido. Yo les quiero comentar, por ejemplo, en Yucatán cuenta Bartolomé de las Casas, no sé si recuerdan aquella breve relación de la destrucción de las Indias, cómo pues él denuncia a los conquistadores portugueses españoles toda la barbarie que hacían estos conquistadores, pero sin embargo no defiende a los negros. Y entonces aquí les platico algunos casos. En 1526 un conquistador español que de alguna manera se autonombró gobernador, no tenía ningún nombramiento oficial, en una tierra donde abundaba la vida, la vegetación y por lo tanto la población. Entonces era muy fácil, porque habían devastado, destruido, cómo destruyeron a la población. Era muy fácil comprar, por ejemplo, una doncella, pero tú podías escoger entre 100 mujeres a una que te iba a costar, bueno, en cifras antiguas, una arroba, no sé, son como 11 kilos de tocino, de algodón, de vino, o un joven, dice aquí bien dispuesto, entre 200 o 300 que podías escoger. Y comenta también el caso del hijo de un príncipe que lo vendieron, lo cambiaron por un queso. Y el caso de 100 pobladores que cambiaron por un caballo, para que veas el contraste de la población. Pero por ejemplo, en el noreste de México, donde el propio Alberto del Canto, por cierto de origen portugués, es esclavista, persigue esclavos, y aunque habían emitido algún dictamen del rey para que no los esclavizaran, siempre tenían cómo agarrarse, porque la ley decía que si ellos ya habían sido esclavos de los indios, podían tenerlos como esclavos, que si habían sido rebeldes, los podían esclavizar, que si les habían ganado una batalla, los podían esclavizar. Entonces, pues era muy fácil llevar mano de obra barata, pues más barata gratis, hacia las minas de Zacatecas. Y ahí imagínate tú la economía que significaba todo aquello. Las mujeres pues eran llevadas a las familias de los ricos y los niños, y era muy fácil cazarlos porque los pobladores nómadas de estas regiones andaban en pequeños grupos. Digamos, pequeños son 100 grupos, que les llamaban rancherías. Y entonces mataban pocos indios y lograban cazar muchos, ¿no? Y llevárselos y venderlos. Bueno, eso fue mientras había aquí muchos indígenas que pudieran capturar. Pero después tuvieron que traer negros, o sea, Saltillo tuvo esclavos negros, eso es un hecho. Pero eran más costosos. Y además llegaban a Veracruz y ahí se quedaban en los ingenios azucareros. O pasaban con los jesuitas o incluso en los como sirvientes, o se quedaban en la Ciudad de México y llegaban muy, muy caros. Pero convenía comprarlos, porque después tenían hijos y estos hijos ya formaban parte de su propiedad. En fin, el esclavismo fue todo un tema para nosotros también, y entonces nuestra población está formada, no sé, nuestra etnia, si se puede decir raza, pues también de sangre negra, de tlaxcaltecas, de españoles, y luego pues los indígenas de aquí, chichimecas, guachichiles, tobosos, rayados, manos negras, y todos estos grupos que se movían por nuestro estado. Así es, Ernesto. Mira, yo creo que es muy importante primero definir la evolución que ha tenido este fenómeno de la esclavitud. Para muchos historiadores señalan que la historia misma es un ciclo y que este ciclo se compone de una etapa de luminosidad y una etapa de oscuridad. Entonces dice, pues bueno, la misma sociedad transita este ciclo, primero una etapa de luminosidad, como fue la etapa antigua, donde florecen los griegos, los romanos, los aztecas, los incas, los mayas, los egipcios, pero luego viene una etapa de oscuridad que es la Edad Media. En esta Edad Media, ¿cuál es el riesgo más importante que se corría? De que la sociedad no solamente se detenía, Ernesto, sino que se retrasaba.
durante estos 1000 años que duró tanto la Baja como la Alta Edad Media, la sociedad se retrasó enormemente. Si bien es cierto la evolución de esta figura de los esclavos hacia la caída del Imperio Romano, hacia lo que era Grecia, pues bueno, ya tenía muchísimos beneficios, ya había muchos esclavos libertos, ya había muchas formas en las que el esclavo podía obtener su libertad, pero que en la Edad Media, pues bueno, esto se detiene y se retrasa, y nuevamente regresamos con el ámbito colonial, con Inglaterra, con Francia, a tomar estos esclavos negros. Señalaba esto ahí unas cuestiones interesantes que quisiera yo retomar. Lo primero, la cuestión de los negros, los esclavos negros. Te mencionaba yo hace un momento que sin lugar a dudas una de las palabras claves pues va a ser África, citando precisamente a Alejandro de Humboldt, cuando él señala de estos esclavos negros que se encontraban principalmente en América, en las cuestiones de las islas como Cuba, como Haití, como Puerto Rico, y que los hacían trabajar en los ingenios azucareros. Inclusive los amos decían, es que si yo no tengo esclavos negros, no se da la caña de azúcar. O sea, era tanto la importancia que le daban a esta raza de color negro. Ya en América, si bien es cierto, los esclavos negros penetran, pero no es tan fuerte. En América, en el virreinato de la Nueva España, no es tan fuerte la inmersión de esclavos negros, puesto que, pues bueno, con la brutal colonización que nosotros vivimos, pues aquí había para dar y para aventar para arriba, ¿no? Entonces, los esclavos negros realmente no permearon mucho hacia lo que era el virreinato de la Nueva España. Sí, en las 13 colonias de Inglaterra. Las 13 colonias de Inglaterra sí tuvieron pues extraordinarios números de esclavos negros que ingresaron a trabajar en las colonias y que fueron vitales para la expansión. Y otra de los asuntos que tú comentabas, Ernesto, la cuestión de la economía. Si nosotros retomamos, pues bueno, ya avanzando la historia, ya pasamos por el virreinato de la Nueva España, ya estamos con las 13 colonias inglesas establecidas en América. Pues bueno, la gran labor que tenían estos esclavos negros, precisamente en todas estas áreas, donde todas las de Luisiana, donde se utilizaban principalmente para la siembra, y que se va a extender por todo el sur de lo que es Estados Unidos, para llegar precisamente a un movimiento en Norteamérica que va a ser la Guerra Civil, que para muchos historiadores decían, no, lo que pasa es que el señor Lincoln no quería agricultores en el sur, porque él lo que necesitaba era obreros en el norte. Entonces ese va a ser el objetivo de terminar con la esclavitud en el sur. ¿Por qué? Porque mientras sean esclavos, yo no me los puedo traer al norte, porque tienen un dueño. Entonces, y ese dueño es ciudadano norteamericano, que tiene derechos, que tiene garantías, que está bajo la protección de una constitución. Entonces yo no los puedo traer al norte. Entonces ahí viene otra vez el aspecto económico en esta evolución del concepto. Partimos ahora ya del siglo XVIII, principalmente con dos cuestiones. La primera, de carácter económico, por todos los beneficios económicos que trajo la revolución industrial. La segunda, de carácter ideológico, por todas las ideas de la Ilustración, que nos hablaban de igualdad, de libertad y de fraternidad. Bueno, si les parece, regresamos con este tema. Después del corte, vamos a nuestro corte institucional de la media hora, Zaida. Regresamos, recuerda el Universo Humano en Extensión, la línea telefónica 482-6995. Continuamos.